Muy bien, hoy continuamos con el Sermón del Monte, nuestra serie de estudio. Continuamos dentro de esta segunda parte en el capítulo 6, que tiene que ver con la piedad del creyente, con la manera en que el creyente se acerca al Señor, ¿sí? Esto nos lo enseña el Señor desde el verso 1 al verso 18. Y hoy vamos a ver del verso 5 en Mateo 6, verso 5, y la idea sería ver hasta el verso 15, pero yo quisiera que esto que vamos a ver pudiéramos irlo viendo tal vez de manera más detenida, más detallada, ¿verdad? Porque lo que a continuación el Señor nos va a presentar es de vital importancia para nosotros y tiene que ver con la oración, ¿sí? Por eso el tema de hoy es el tema número 20 y se titula Jesús y la piedad al orar. La semana pasada, el estudio pasado en relación a esta misma serie se llamó Jesús y la piedad en nuestro dar, ¿recuerdan? Y estas son acciones, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos que evidenciar, tenemos que dar muestras, pero el Señor es muy claro en esta porción en cuanto a la manera en que usted y yo lo debemos de hacer. Y la primera advertencia o esta primera exhortación que aparece aquí en el verso 5, que también apareció en unos versículos anteriores cuando se trataba del dar, Jesús sigue en esa misma línea y dice Mateo capítulo 6, verso 5, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, dice cuando ores, y aquí ese cuando ores, Dios está, permítame esa palabra, suponiendo o haciendo como un hecho o dado por hecho que usted y yo oramos. ¿Cuántos oramos? ¿No oran, hermanos? Me asustan. Sí oran, muy bien. Cuando ores, dice el Señor, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público. Les encanta hacerlo en las esquinas de las calles. Les encanta hacerlo en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Y así como en la enseñanza anterior respecto al dar, ¿sí? Jesucristo vuelve a hacernos ver la importancia que tiene la piedad manifestada al momento de dar, la piedad manifestada al momento de orar, pero con una correcta y adecuada motivación. Jesús estaba diciendo para que los puedan ver, y les digo la verdad, no recibirán, dice el Señor, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces la gente que hace esto y que está esperando una recompensa o que piensan que por hacer eso Dios les va a recompensar, dice el Señor Jesucristo, ya la tienen y la recompensa es de los hombres. ¿Y qué nos puede dar el hombre, hermanos, comparado a lo que nos pueda dar Dios? Y una vez, hermanos, que Jesucristo identifica a los discípulos como hijos que deberíamos de seguir el modelo de nuestro Padre, ahora es necesario enseñar cuáles eran esas obras de justicia o de piedad, que es lo que vamos a ver o estamos viendo del versículo 1 al 18, y que deberían de ser practicados para agradar. Por eso mi pregunta era, ¿cuántos oramos aquí? Ahora, la cuestión es cómo lo hacemos. Y el asunto aquí, hermanos, es que aún hasta en eso Dios nos enseña. ¿Recuerdan ustedes aquella petición de los discípulos cuando les dijeron, enséñanos a orar? ¿Se acuerda? Entonces, porque ellos habían entendido la importancia de la oración, porque la veían en su líder, la veían en su Señor, ¿sí? Ahora, en ese tiempo, ¿sí?, en el cual se desarrolla este sermón del monte, esas acciones de piedad, el dar, el orar, el ayunar, que lo veremos la siguiente semana, eran importantes porque según la religión judía demostraban,
externamente, el interés o el grado de interés demostraban la predisposición y la entrega de la persona a esa práctica relacionada con su fe hacia Dios, el dar, el orar o el ayunar. De tal manera que aquí el Señor Jesús ahora introduce la enseñanza de una oración propia para cada discípulo que se ha denominado, y no quiere decir que así se llame, ¿verdad? Pero hay quienes en su momento pues la identificaron, la nombraron como el Padre Nuestro. Y que, dicho sea de paso, muchos de nosotros los conocimos tal vez desde niños, sin antes haber conocido al Señor, ¿sí o no? Bueno, esta oración del Padre Nuestro ocupa solamente 5 versículos, del versículo 9 al 13, y a pesar de ser breve, es breve la oración, o al menos el modelo en el cual Dios lo establece, lo vamos a ir viendo, hermanos, pero este modelo toca todos los aspectos de la vida humana y, como lo dije ahorita, se constituye en el modelo de oración que Jesús enseña a sus discípulos. Y hacia el final de la oración de este Padre Nuestro, el Señor Jesús va a comentar y reforzar esta parte del perdón, que también es muy importante. Ese perdón que resulta o que debiera ser el resultado de alguien que ha nacido de nuevo, que ha reconocido lo que Dios ha hecho por su vida, de que ha entendido cómo nosotros, a pesar de no merecer la vida eterna, Dios en su misericordia, en su gracia, nos perdona, siempre y cuando nosotros vayamos a Él arrepentidos y nuestra vida dé un giro completo o un giro de vivir nuestra vida como nosotros queremos a vivirla como Él quiere. De manera que Él pone un énfasis muy especial en cuanto al carácter que se debe mostrar en la vida cristiana. Y esto, hermanos, hacia el final de esta oración, da como por sentado, es decir, da como un hecho establecido, que uno no puede estar, escuche bien esto que le voy a decir, uno no puede estar en una buena relación con Dios si no está en una correcta relación con su prójimo, y ya lo hemos hablado muchas veces. Ahora, esta oración del Padre Nuestro no trata de una oración individual, y ahorita vamos a ver dentro de los 2 versículos que veremos el día de hoy, vamos a ver unos versículos más adelante del verso 9, pero vamos a ver que no es una oración que sea individualista, que sea solamente para mí, sino que esta oración, hermanos, cobra un importante sentido dentro de ese marco, ¿sí? Dentro de ese marco de relaciones fraternas que existen en una comunidad de discípulos que se llama, ¿cómo? ¿Cómo que club social, hermanos? Iglesia, exacto, iglesia. Muy bien, entonces vamos al desarrollo ahí de nuestra enseñanza. Nuevamente el Señor aquí cuando dice, cuando ores, no lo hagas como los hipócritas. A ellos les encanta orar en público, en las esquinas, en las sinagogas. Quieren ser vistos, de tal manera que ellos ya tienen su pago. Aquí el Señor hace un énfasis nuevamente a sus discípulos, hermanos, que no sean como esos fariseos, en esa hipocresía de buscar ser vistos, ¿sí? De que la gente piense que somos algo, que somos alguien, solamente por la cuestión externa, y cuya paga, y esto a mí me llama mucho la atención, hermanos, que el Señor es bien claro aquí, les dice, ellos ya tienen su paga. Si ellos están esperando que Dios les retribuya, ojo, el ser visto por los hombres, esa es su paga, no va a haber más bendición. Y eso para nosotros nos debe hacer entender que nuestra motivación en lo que tiene que ver en los asuntos de la piedad, es decir, de cómo nosotros nos presentamos al Señor, debe de ser correcta. Entiéndase, servidores, ¿sí? Que lo que hacemos aquí adelante o allá en los salones o allá afuera o donde el Señor nos ponga, tiene que ser en el debido orden.
de acuerdo a como Dios lo ha establecido y con una motivación total y completamente correcta. Ahora, el verso 6 dice, pero tú, sigo Nueva Traducción Viviente, cuando ores, otra vez el Señor está asumiendo que oramos, apártate a solas. Entra en tu aposento, dice Reina Valera, ¿verdad? Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Aquí es importante denotar esta palabra, tu Padre. Ahora, usted y yo, hermanos, tenemos que orar en secreto, pero ¿es malo orar en público? Pregunta. No, lo hacemos cada semana, ¿o no? De repente, algunos de ustedes podrán estar en algún lugar, ¿verdad? Y en alguna cuestión encontrarse tal vez un hermano o alguna persona y empezar a ministrarle la palabra de Dios y llega un momento en que tal vez la persona se pueda quebrantar y decir, ¿sabes qué? Pide a Dios por mí. Y ahí, tomándolo del hombro, podemos hacer una oración dirigida al Señor. No en un estruendo, ¿verdad? Para que todo el mundo se entere, porque Dios escucha en lo privado, ¿sí? Sin embargo, no tiene nada de malo orar en público. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y le está hablando a la iglesia. En esta carta a Timoteo que era leída hacia la iglesia, él está diciendo, hagan oración, congregacionalmente, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted y yo oramos, al tomar nuestros alimentos, Juan capítulo 6, verso 11, ustedes recordarán cuando Jesús tomó aquellos panes, dice, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y él oró y era público. ¿Se acuerdan cuántos había ahí? Miles. Y el Señor oró y dio gracias. O cuando pedimos ayuda al Señor, dice Juan capítulo 11, verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando acerca de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, había gente ahí, y dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Se fijan que hay un propósito específico? ¿A dónde va dirigido ese propósito? Hacia Dios, no hacia mí, no hacia que la gente me vea. Qué oraciones tan poderosas hace, hermano. No, el Señor estaba diciendo para que la gente, las multitudes que están alrededor, crean que tú me has enviado. Esta palabra aposento en este versículo en Reina Valera significa un lugar privado. Nueva Traducción Viviente lo refiere así: cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y pudiera referirse, hermanos, a cualquier habitación privada en la casa, o de repente en el trabajo. En el trabajo también, pastor, sí, pero no a la hora de trabajar. Jefe, voy a ir a orar, y con el montón de chamba, sí, ¿verdad? Es que quiero que el Señor me ayude para terminar con toda. No. O sea, hay un orden, ¿verdad? Y puede ser tal vez en nuestro tiempo de comida, en fin, ¿sí? Y donde puedas tú tener un tiempo, si así tú lo consideras, y si no, apartar un tiempo, un momento. Verso 7, nuevamente dice el Señor, cuando ores, no parlotees, dice esta versión, de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que con sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Amados hermanos, ustedes y yo debemos de orar de manera sincera. El hecho de que se repita una oración no la hace vana, porque, digamos, Jesús en su momento lo hizo.
Ustedes recordarán el momento en el Getsemaní, unas horas antes de ir a la crucifixión, ¿lo recuerdan? Allá en Mateo capítulo 26, por ejemplo, el verso 39, 42 y 44 citan la misma petición de Jesús al Padre. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y alguien pudiera decir, ya ves, el Señor está de repetidor, ¿verdad? Había un propósito, hermanos. Ahí había un motivo correcto. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, verso 7 y verso 8 dice, ¿se acuerdan que Pablo había sido llevado hasta el tercer cielo y le había Dios revelado tantas cosas, decía él, inefables, difíciles de explicar? Y dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones, de estas que le estoy hablando cuando fue llevado al tercer cielo, no me exaltasen demasiado. Pablo le batallaba ahí con su orgullo, de repente se sentía, pues yo soy alguien, ¿verdad? Tenía estudios, tenía todo lo que respaldaba, ¿verdad? A un buen rabino, a un buen judío. Y dice, para que eso no me exaltase desmedidamente, desproporcionadamente, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y fíjate cuántas veces rogó al Señor en el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ahora, definitivamente que el Señor aquí está hablando. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando el profeta Eliseo estaba ahí presentando su sacrificio, ¿verdad? Y todos los sacerdotes de Baal le decían a su Dios, respóndenos Baal, respóndenos Baal, respóndenos Baal. Y nunca le respondió. Inclusive se recordará hasta el profeta medio irónico, ¿verdad? Les dice, oye, ¿no será que tu Dios estará dormido? ¿No tendrás que ir a despertarlo? ¿Sí? El Señor está diciendo, cuando oremos, no usemos vanas repeticiones. Y mire, en ocasiones, hermanos, tenemos que ser observantes u observadores en cuanto a cómo oramos, ¿sí? Porque una petición se convierte en una vana repetición cuando únicamente se usan palabras vacías, palabras sin sentido, provenientes de un corazón que lo que menos anhela y menos desea es buscar de Dios y hacer su voluntad. Y ahorita vamos a entender por qué es esto. Inclusive, habrá quienes en algún momento, y puede pasar dentro de los creyentes, que algunas personas puedan orar o su momento de oración es como si le dieran play a un reproductor. ¿Sí conocen los reproductores de música? Que le das play y empieza a sonar la música o empieza a sonar la predicación, etcétera, o lo que tú estás oyendo. Pero después de que termina, puede seguir otra vez lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Bueno, no es eso lo que Dios busca, porque Dios no va a contestar oraciones que tengan falta o que haya falta de sinceridad en ellas. Verso 8, no seas como ellos, dice, porque tu Padre sabe exactamente, otra vez, tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Lo que sí es un hecho, hermanos, es que Dios sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos. Y alguien pudiera a lo mejor pensar o preguntar, bueno, pastor, y si Él sabe exactamente lo que yo necesito, entonces ¿para qué oro? Y tal vez pudiera ser una pregunta o un argumento válido. Sin embargo, hermanos, oramos justamente por reconocer en nuestras vidas, en primera instancia, que Él nos oye. Y que Él y solo Él puede responder conforme a su voluntad y a su soberanía en relación a nuestras peticiones, hermanos.
Por eso es necesario que nosotros vayamos y derramemos nuestro corazón al Señor, tal como lo hizo Jesús, tal como lo hicieron sus discípulos. Ahora, después de estos versículos, del verso 5 al 8, el Señor introduce aquí la oración modelo que hablábamos al inicio, que se ha denominado el Padre Nuestro, del verso 9 al 13. Y algunos comentaristas le han llamado a esta oración el decálogo de Jesús, tal como, digamos, los 10 mandamientos que en algún momento fueron dados a Moisés a través de las tablas de la ley, ¿lo recuerdan? Y hay quienes separan, y le digo, esto es un mero acomodo, ¿no? O manera de presentar esta oración, donde estas 10 frases que inicia con el Padre Nuestro que estás en los cielos, número 2, santificado sea tu nombre, número 3, venga tu reino, número 4, hágase tu voluntad, número 5, como en el cielo así también en la tierra, número 6, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, número 7, perdonando nuestras deudas, número 8, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Número 9, y no nos metas en tentación. Y termina el 10 con, mas líbranos del mal. Hay quienes también han optado por separar este Padre Nuestro, esta oración del Padre Nuestro, en dos partes. Una invocación y otra parte donde están las 6 peticiones, de las cuales estas 6 peticiones, 3 tienen que ver con Dios y las otras 3 tienen que ver con el hombre, ¿sí? Y es básicamente esto lo que nosotros utilizaremos para poder estudiar este texto. Y la palabra orar aquí, hermanos, tanto en el hebreo como en el griego, tiene un significado o un sentido de pedir, pero también de suplicar. Porque a veces pensamos en la oración y ¿qué es automáticamente lo que pensamos? Déjame pedirle al Señor, ¿verdad? Pero también habla acerca de suplicar, de adorar. Así como también tiene el sentido de interceder, de mediar por alguien, haciendo que en determinado momento ese juicio o lo que pedimos al Señor sea favorable a la persona, siempre conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿no? Puede estar orando a alguien y está viendo que un familiar de ellos, ¿no? Pues la esposa es creyente y está padeciendo porque el esposo es terrible, ¿verdad? Y puede decir, yo voy a orar al Señor, Señor, llévatelo, que se enferme, Señor, y se muera. Y tú puedes decir, pues es que yo estoy buscando el bien de mi tía, o de mi hermana, o de mi prima, o de mi mamá, ¿no? ¿Y está pidiendo? Pues sí, ¿verdad? ¿Está suplicando? Pues sí, pero está intercediendo. Y alguien puede decir, sí, está intercediendo por su tía, ¿verdad? Aunque el otro se lo lleve, le caiga un rayo, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, ese filtro en cuanto a que nuestra oración sea conforme a la voluntad de Dios nos da el equilibrio. Señor, te ruego por mi tía, por mi hermana, por mi mamá, quien sea. Ayúdale, dale sabiduría, fortaleza, porque está pasando una, Señor. ¿Qué te puedo decir si tú lo estás viendo, Señor? ¿Cómo es mi tío, mi papá, mi hermano, mi cuñado? No lo sé. Y a él, Señor, ten misericordia de él, Padre. Yo sé que tú puedes transformarlos. Es más, usa mi vida también para acercarme a Él y poder hablarle de tu inmenso amor. ¿Se fija la diferencia? Y hay un equilibrio conforme a la voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Y así como eso, puede haber innumerable cantidad de ejemplos, hermanos. Innumerable cantidad de ejemplos. Ahora, yo quiero ampliar cada una de estas peticiones, iniciando por esta invocación. Y quiero ampliar cada una de estas peticiones que la Escritura nos enseña. No las vamos a alcanzar a ver todas, porque sí quiero ampliar un poquito. ¿Por qué? Porque este es el modelo, hermanos, primario que el Señor nos dejó para poder orar. Yo no sé a cuántos de ustedes les pueda pasar
que se hincan a orar, o se sientan a orar, o se acuestan a orar, o se paran a orar y se quedan dormidos. Tal vez porque ustedes dicen, no hay suficientes motivos para orar, pastor. Me los acabo en 5 minutos. De tal manera que ya no tengo para sobre qué orar. Bueno, este modelo justamente provee un medio para que usted y yo podamos pasar el tiempo que sea necesario, ¿sí?, en cada una de estas peticiones aplicadas en su debido lugar, ¿sí?, y que el Señor a través de ello también pueda ministrarnos. Ahora, la intención de esto, hermanos, es que usted y yo, como iglesia, tengamos elementos concretos para que nuestra vida de oración a partir de hoy sea total y completamente diferente, con un mayor conocimiento y un mayor entendimiento de lo que implica orar a Dios. Porque alguien dice, pues yo me acerco al Señor y oro y le pido. Está bien, ¿sí? Pero cuando vemos este modelo que el Señor nos dejó a detalle, créame, el panorama se abre. Usted y yo podemos tomar, por ejemplo, el libro de los Salmos y tener modelos de oración en base al libro de los Salmos. También es una buena herramienta para usarla como guía para establecer nuestros tiempos de oración. Pero déjeme decirle que esto es el mejor modelo que Dios nos ha dejado para tener comunión con el Padre y poder cubrir todas las áreas de nuestra vida. Entonces, vamos a empezar con la invocación. Verso 9. Este verso 9 lo dividimos en 3 partes. La primera dice, vosotros pues oraréis así. O sea, lo primero que aquí el Señor nos dice es, a ver, iglesia, discípulos, así quiero que oren. O sea, no quiero que tal vez tú puedes decir, es que se me ocurre mejor esto. No, el Señor dice, no tengas problemas, así quiero que ores. No como una opción, ya que debemos de entender, hermanos, que orar es un imperativo. Jesús aquí está diciendo, cuando ores, se entiende que usted y yo oramos. Por eso dice, cuando ores, oraréis así, de acuerdo al modelo que te estoy dando. ¿Se acuerdan cuando Moisés se le instruyó a hacer el tabernáculo? El Señor le dijo, quiero que lo hagas conforme a el modelo. Y Dios le estableció medidas, materiales, cantidades, todo. Bueno, este modelo de oración es similar a eso, hermanos. El Señor nos lo acerca a nuestras vidas para que a través de Él nosotros podamos transitar en esta comunión con Él y abarcar cualquier situación sin dejar u olvidar cualquiera. La siguiente parte de este versículo 9 es, después de que dice, vosotros pues oraréis así, es Padre nuestro que estás en los cielos. Esta frase, hermanos, inicial de oración, define a quién estamos orando. Padre nuestro que estás en los cielos. Solo esta preciosa frase, hermanos, indica de manera inmediata, ojo, la proximidad que usted y yo tenemos, la trascendencia que tiene Dios y su majestad. Cuando nosotros vamos a visitar o tenemos alguna audiencia con algún gobernador, con alguien, tenemos que pasar por una serie de protocolos y tienen que ver nuestros datos. Jesucristo, por medio de la cruz, Él quitó todo eso, lo que estaba en medio. Y Él vino a ser ese puente entre Dios y los hombres. Y ahora nuevamente Él dice, ustedes se pueden acercar a Dios, el Padre, que está en los cielos. Porque Padre, hermanos, es una palabra que indica intimidad. Un Dios que nos ha recibido a usted y a mí en su familia y nos escucha como a hijos suyos. Su hijo, mi hijo, no vienen y nos dicen, papá, ¿me podrías dar una cita para mañana? Necesito pedirte unos tenis. O papá, ¿dónde hago la solicitud para pedirte otros pantalones? Porque ya se me rompieron. No,
ellos llegan y hasta se tiran, ¿verdad? Ahí arriba de nosotros. Oye, papá, necesito unos zapatos. Así con ¿no? Eso habla de intimidad, hermanos, de proximidad. Padre, cuando el Señor está diciendo, ora a tu Padre que está en los cielos, sugiere una plena confianza con la que usted y yo como creyentes podemos acercarnos a Dios. La frase que está o que figura aquí como en los cielos indica que este Padre nuestro habita en otra esfera diferente a la nuestra, o a la que nosotros conocemos, de manera que Él no está sujeto en tiempo, no está sujeto a espacio. Él es Dios eterno. Él es el Dios omnisciente, Él es el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, es único, es sublime, alejado, hermanos, de toda limitación que usted y yo pudiéramos tener, y Él habita en la santidad. Bueno, ese Dios, creador de los cielos y la tierra y de todo lo que usted y yo podemos ver y aún tal vez ni entender, está ahí en el momento en que nosotros nos acercamos a Él. Esta proximidad de acercarnos a Él en oración con plena confianza, como lo decíamos ahorita, como este niño que se acerca a su Padre, implica, hermanos, también hacerlo con reverencia, humildad, devoción y sumo respeto. Porque si bien es cierto, nuestros hijos se acercan y dicen, papá, quiero. ¿Qué tan diferente es si nuestros hijos se acercan y dicen, hey, quiero para hoy unos zapatos? ¿A cuántos papás les gusta una actitud así? A nadie, ¿verdad? Bueno, a veces la oración que se hace o que en algún momento pudiéramos hacer puede estar bajo esos términos de quitar toda humildad, toda reverencia a Dios. Porque, hermanos, nuestro temor a Dios nunca debe impedir que nos acerquemos con confianza a Él. Pero esa confianza que tenemos de acercarnos a Él nunca debe significar que nosotros hagamos a un lado la reverencia o hacerlo con suma ligereza. ¿Me estoy explicando? Este Padre nuestro que estás en los cielos nos conduce a entender que Él está cerca de nosotros. Y hay quienes, hermanos, han sugerido que aquí Cristo está introduciendo este concepto de paternidad de Dios. Y esto es erróneo, porque esto lo vemos desde el Antiguo Testamento. Y aunque existen muchos, esta idea errónea, como lo decíamos, este pensamiento, ¿sí?, de que Dios en el Antiguo Testamento era justiciero, era implacable, era cruel, era distante. Dicen, hay un contraste con el Dios paternal y bondadoso revelado por Jesús. Sin embargo, Dios siempre ha sido, y la misma Biblia dice, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos. De ayer, hoy y mañana, es el mismo Dios. Y esta obra de Cristo, donde Dios se acerca al hombre, ¿sí?, y se hace más accesible, lo podemos ver definitivamente en el Nuevo Testamento. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hebreos capítulo 10, verso 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, para entrar en el lugar santísimo, lugar que en el Antiguo Testamento solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, dice, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su muerte, de su resurrección, y teniendo un gran sacerdote, un puente entre Dios y los hombres, sobre la casa de Dios, dice verso 22, Hebreos 10, acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Es a partir, hermanos, de la crucifixión donde usted y yo tenemos ese libre acceso a la presencia de Dios. Pero el carácter, escuche bien esto, el carácter paterno de Dios no ha cambiado. Mire, basta con leer, por ejemplo, el Salmo 103, verso 13. Que el salmista dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y alguien puede decir: pero ahí no dice que el Padre sea Dios. Pero está haciendo una comparación. Sin embargo, hermanos, a usted y a mí nos debe de quedar muy claro que una oración como el Padre Nuestro no puede ser pronunciada por una persona cualquiera. Es decir, por una persona que no tiene esa comunión con Dios, sino por los hijos de Dios. Cristo enseñó esta oración a sus discípulos, es decir, a personas comprometidas con el Evangelio, personas comprometidas con ese pacto, con esas promesas, y personas comprometidas con Él mismo, como Mesías, como Rey. Ahora, nadie que no comparta este mismo compromiso puede citar o puede orar bajo este modelo del Padre Nuestro sin que resulte una farsa, una mentira. Porque nadie puede llamar a Dios Padre Nuestro, escuche bien esto, nadie puede llamar a Dios Padre Nuestro si no ha nacido como hijo de parte de Él por obra del Espíritu Santo. Y es el Nuevo Testamento, y concretamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, el que Dios es llamado Padre en un sentido más restringido, ya que para que usted y yo seamos hijos de Dios y llamarle Padre, hay que ser hijos, hay que ser hechos hijos suyos naciendo de arriba. Juan capítulo 3, lo hemos dicho, lo hemos citado muchas veces. Juan capítulo 3, verso 3 dice: de cierto te digo, Jesús hablando a Nicodemo, a este hombre que conocía la ley, que era un estudioso en las Escrituras, le dice: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo, y ahí el original dice el que no naciere de lo alto, es decir, de Dios, no puede ver el reino de Dios. Respondió Jesús, verso 5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Usted y yo nacimos. Para que usted y yo pudiéramos nacer, tuvo que haber un hombre y una mujer, sí o sí. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, para nacer usted y yo de Dios, tuvo que haber agua y espíritu. Y esta agua no tiene que ver absolutamente nada en cuanto al bautismo, sino tiene que ver en cuanto a la palabra, porque es a través de la palabra que usted y yo conocemos la obra redentora de Cristo para el hombre. O sea, usted y yo no llegamos a nacer de nuevo por ver películas, o por cuentos, o por filosofías o historias del mundo, o historias de la humanidad, sino a través de conocer por medio de la palabra quién es Dios, qué hizo Dios por nosotros, cómo proveyó Él la salvación. Pero el Espíritu Santo ahí abriendo nuestro entendimiento, porque yo no sé si usted lo sabe, pero hoy en día hay teólogos que dan cátedra en universidades elevadísimas y que no han nacido de nuevo. ¿Y por qué, pastor, tú aseguras que no han nacido? Porque su vida lo testifica, ¿no? Es gente que aún vive en sus delitos y en sus pecados. Sí, son estudiosos. Sí, saben en una metodología de estudio, como podemos usted y yo aprender física, anatomía, química, matemáticas, lo que sea. ¿Sí? Bueno, ellos
aplicado a la teología, pero no se le ha revelado por parte de Dios el conocer, en primera instancia, el ser revelado a Jesús, que es el medio por el cual nosotros podemos conocer ¿a quién? Al Padre. Y esto que le voy a decir tal vez vaya a sonar duro, fuerte. Pero así como los hijos de Dios nacen del agua y del Espíritu, como lo dice Juan 3:5, y lo respalda Juan, el versículo 6, cuando dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan capítulo 8, verso 44, dice: así como ellos son nacidos de Dios, hay quienes, y son hijos de Dios, hay quienes hoy en día viven una vida donde vuestro padre es el diablo. Y dice Jesús, hablándole a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8:44. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Lo querían matar, ¿se acuerda? Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mis hermanos, el tener a Dios por Padre, escuche bien esto, implican obligaciones familiares. A este respecto nos llama mucho la atención el que Jesús, justo antes de decir esto a sus discípulos, ¿sí? Él dice en Mateo 23, del 8 al 9: uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿sí? Como diciendo: les recuerdo que todos ustedes, si han nacido de nuevo, son hermanos. Aunque estén casados, digo, tú sabrás si tu esposo o tu esposa es nacido o no, no lo sé. Tus hijos, tus padres, no lo sé. Pero tú y yo, hermanos, no tenemos derecho a considerarnos hijos de Dios si no somos capaces, escucha bien esto, de asumir esos lazos de compromiso y ese afecto fraternal que nos une con los demás hijos suyos, es decir, con nuestros hermanos. ¿Sí? Voltea con quien está a tu lado y dile: yo te seré leal a ti, hermano. Dile: yo te seré leal, porque somos hermanos, somos hijos del mismo Padre. Ahora, dígame a mí: pastor, ¿te seremos leales? Bueno, no todos lo dijeron, está bien. Pero yo sí les digo: yo también les seré leal a usted, en la medida que también yo le sea primero leal al Señor. Amén. Otra cosa que es importante destacar en este versículo es el hecho de que Cristo no llame al Padre así, Padre a secas, sino le dice Padre nuestro, ¿sí? Haciéndolo más personal, ¿sí? Para que en esta oración diaria y continua del creyente podamos dirigirnos al Padre nuestro, al Padre de esta comunidad, al Padre de la iglesia. De manera que cuando tú y yo estemos orando, debemos estar conscientes, ojo, que pertenecemos a la familia de Dios, que pertenecemos a la familia de fe. Y así cuando oremos por la tía, por la hermana, por la cuñada, por quien sea, tengamos eso en mente, que somos iglesia. Y de manera que debemos orar siempre como hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo, no en una actitud individual, sino en una actitud corporativa, pensando en mis hermanos, pensando en nuestro Padre. Y esto es más entendible, más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, en esas peticiones de los versículos 11 al 13, cuando se expresa en plural, el Señor cuando dice: danos el pan nuestro de cada día. No dice: dame hoy mi pan, ¿verdad que no dice así? Dice: danos. Ahora, el hecho que nuestro Padre en común, que está en los cielos, nos recuerde que en este mundo no tenemos ni nuestra casa ni nuestra patria definitiva,
Él nos dice que somos peregrinos y extranjeros. Y que también estamos lejos, hermanos, de ese hogar paterno, pero tan lejos y tan cerca. La semana pasada, su amado Daniel nos compartía respecto a el creyente y la muerte. ¿Y qué tan cerca podemos estar en algún momento de Dios por la eternidad? De manera que nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestro verdadero hogar también. Por eso este Padre nuestro que estás en los cielos debe hacernos recordar, hermanos, en nuestra aspiración diaria de llegar un día a esa patria celestial y estar por siempre en esas moradas. ¿Recuerda? He aquí, yo voy pues a preparar moradas para habitar por la eternidad con nuestro Padre, pero también con nuestros hermanos. Así que si de repente algún hermano ahí no choca, ¿verdad? Pues más vale que le vayamos ahorita, porque si usted quiere estar allá, ya va a estar. Porque no vamos a llegar allá, Señor, a mí ponme acá en la zona VIP, aquel hermano mándalo allá, al otro lado de la Nueva Jerusalén, ¿no? Y la tercera parte de este versículo 9, y que hasta aquí me voy a quedar, tiene que ver con esta última frase que el Señor dice, esta frase que el Señor dice al final de este versículo: vosotros pues oraréis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La persona de Dios, hermanos, es a quien tenemos que santificar. En la antigüedad, el hombre generalmente no era considerado como algo para distinguir a una persona de otra, el nombre, ¿no? Sino más bien era una expresión de la naturaleza misma de esa persona, así llamada, o de su posición. Y esto era así a tal punto que con frecuencia, y lo vemos en la Escritura, cuando ocurría un hecho en la vida de un hombre o sufría algún cambio importante en su vida, se le daba un nuevo nombre. Usted recordará a Abraham, ¿verdad? Después lo llamaron Abraham, padre de multitudes, ¿no? A Sara, ¿no? A Jacob, ¿cómo lo llamaron? Israel. Jesús le dijo a Simón: ya no te llamarás Simón, endeble ahí, cavilas y no sabes por dónde irte, pero ahora vas a ser una piedra, ¿verdad? Y aún después de ponerle nombre, lo negó 3 veces, ¿verdad? Sin embargo, eso habla de carácter, hermanos. El nombre hasta cierto punto se identifica con la persona. Y esto es especialmente válido con respecto a los nombres de Dios. Ahora, puesto que los nombres de Dios revelan en Él mismo lo que Él es necesario que usted y yo también conozcamos sus nombres, conozcamos esas facetas. En el Antiguo Testamento, el Ser Supremo es llamado Él. Esto es, Dios considerado como el poderoso, el todopoderoso. Mire, cuando Moisés, usted se acordará, cuando Moisés recibe la orden de liberar a su pueblo, ¿qué dijo Moisés? Cuando el Señor le dice, quiero que vayas a libertar el pueblo. ¿Qué le dijo Moisés? Sí, Señor, a la orden. Tú nada más dime, rane y yo brinco. ¿Le dijo eso? Le dijo, no, hombre, Señor, y le puso un montón de pretextos, ¿verdad? Pero entre ellos, uno el que le dijo es, pues no tengo identidad contigo. ¿Qué le voy a decir? ¿Quién eres tú? Por eso, hermanos, es sumamente importante que ustedes y yo entendamos que somos hijos de Él. Bajo esa posición y esa identidad estamos usted y yo. Y Moisés le dijo, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder?
Y respondió Dios a Moisés y les dijo: tú les dirás, yo soy el que soy. Y cuando yo andaba en mis primeros pasos de creyente, de nacido de nuevo, yo decía, qué raro, ¿por qué el Señor decía yo soy el que soy? Suena como muy repetitivo, suena así como que, pues no tiene sentido, ¿verdad? Pero yo no entendía lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés. Porque fue esta la manera ahí en Éxodo capítulo 3 cuando Moisés se acercó, ojo, sin perder de vista que Moisés fue hacia los egipcios, personas en las cuales o dentro de las cuales él desarrolló su vida. A él lo conocían, sabían de su carácter. Ahora imagínense, por eso él decía, ¿qué les voy a decir si yo viví todo el tiempo ahí? Yo conocía a los dioses, sabía que Dios era para cada qué. Pero ¿qué le voy a decir? ¿De quién eres tú? De manera que este nombre, cuando Dios dice yo soy el que soy, proclama, hermanos, la conciencia que Dios tiene, el pensamiento que Dios tiene de sí mismo al decir yo. Y esto implica, hermanos, la autosuficiencia divina. Pues de Él no depende, más bien porque Él no depende de nadie para su propia existencia. Él es el gran yo soy. Él no tiene principio ni tiene fin. A ver, explícame eso. Para nuestra mente finita puede ser, comprender eso puede ser imposible, hermanos. Sin embargo, esta es una declaración, yo soy el que soy, es una declaración de absoluta soberanía, de absoluta inmutabilidad, como diciendo, yo soy el único Dios, yo no cambio. En mí no hay sombra de variación. Y esto, hermanos, es lo que expresa algo que le llaman el tetragramatón, ¿sí? Que los judíos establecieron, porque decían, por ejemplo, uno de los mandamientos, usted recordará, no jurarás o no dirás falso testimonio, o no harás una promesa en nombre de Dios. Entonces ellos cuidaban mucho esta parte de decir el nombre de Dios, ¿no? De ahí que le pusieron en 4 letras, ¿sí? Que era imposible mencionar, y que para la revisión de Reina Valera, o en nuestra revisión de Reina Valera, hoy aparece como Jehová, ¿sí? Este tetra o 4 letras que los judíos establecieron, la letra Y, H, W y H, cuando se le intercalan las vocales, dan por resultado el nombre de Jehová. Ahora, al combinarse con otras palabras, este nombre, surgen nombres que apuntan a determinados atributos o acciones de Dios. Y que estas, hermanos, yo quiero que usted vaya, si puede tomar nota, y si no igual puede después escuchar el mensaje nuevamente, pero apuntan hacia ese Padre nuestro, lo que tú y yo somos para Él. Aunque Él está en los cielos y yo aquí en la tierra, hay un contacto, una proximidad. Pero al brincar al santificado sea tu nombre, no los voy a decir todos, ¿sí? Y no voy a entrar en detalle, entonces no terminaríamos. Y algunos de estos nombres usted ya los ha escuchado, pero déjeme decirle algo, el saber quién es Él, el saber lo que Él ha hecho, no solamente desde la creación del mundo, en nuestros días, en su vida y en mi vida, y lo que Él hará en el futuro, es suficiente, hermanos, para santificarle a Él, para honrarle a Él, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver esta parte de santificado, me quedan pocos minutos, pero quiero ir rápido en esto. Por ejemplo, hay quienes le llaman Jehová Elión, con Y, y se traduce como Jehová el Altísimo, Salmo 97.
Hay otros que lo conocen como Jehová Jireh o Jehová proveerá. ¿Sí? En Génesis capítulo 22, y eso lo podemos ver cuando Abraham, ¿lo recuerda? Su hijo le dijo, oye, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Jehová Jireh. Jehová Nisi, que nos habla del estandarte o la bandera tras ir a la batalla contra Amalek. ¿Sí? Dice que en Éxodo capítulo 17, Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y alude o apunta a la victoria que Dios nos da. Jehová Ra, con doble A y H, Jehová Ra, es Jehová es mi pastor. Y esto lo encontramos en el Salmo. ¿Cuál Salmo? En el 23, donde David alude a la protección, al cuidado y a la provisión de Dios como el gran pastor hacia sus ovejas. Jehová Rafa, Jehová es el que sana. Y este nombre no aparece así transliterado, es decir, como se escribe, se pronuncia en la Reina Valera, y aparece ahí en Éxodo capítulo 15, cuando dice, si oyeres atentamente y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Cuando nosotros vamos al original, lo encontramos así en el hebreo. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Primera de Samuel, capítulo 1. ¿Qué decir de Jehová Shalom? ¿Han escuchado eso? ¿Qué significa? Que Él es nuestra paz. ¿Sí? Jehová Sama, Él está presente en Ezequiel capítulo 48, verso 35. Jehová Tsidkenu, Jehová es nuestra justicia. Y esto alude al tiempo en que Jesús iba a venir, ¿sí?, y justificarnos ante el Padre, ¿sí? Y así como estos hay otros compuestos, pero también podemos encontrar en la Biblia que a Dios se le denomina como el Dios Altísimo. Allí en Génesis capítulo 14. Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Pero también habla de Dios como un Dios celoso, que no comparte la adoración. Y solo a Él se debe adorar, porque solo Él es Dios. Éxodo 34. También en Deuteronomio 32 se le conoce como el Dios de verdad, sin ninguna iniquidad. Inclusive lo cantamos. Él es justo y recto. También es conocido como el Dios eterno, el Dios fiel, el Dios grande y poderoso y temible, el Dios misericordioso, el Dios todopoderoso, el Dios viviente, Elohim, Adonai, el anciano de días, el Roy. Cuando Agar, usted recordará que la corrieron, ¿verdad? Y se fue al desierto cuando huía de Sara. Ella llegó un momento en que el Señor se hizo presente en su vida en Génesis 16 y ella habló de Jehová Roy, el viviente que me ve. Dios también es el Shaddai, el Dios todopoderoso, el todopoderoso Dios. También Dios se manifiesta como la roca. Sí, en su cántico ahí en Deuteronomio 32, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. El Santo de Israel, y pudiéramos encontrar muchos, hermanos, me pudiera extender. Sin embargo, y quiero ir hacia la conclusión ya, santificar el nombre de Dios significa tenerle reverencia. Cuando el Señor dice, cuando tú entres ahí a tu aposento y entiendas a quién te vas a acercar, a tu Padre, aquel que te hizo nacer de nuevo, aquel que te perdonó todos tus pecados, aquel que te trasladó de las tinieblas a tu luz admirable, aquel que te hizo hijo suyo, santifícalo,
reverencíalo, hónralo, glorifícalo, exáltalo. Ojo, ¿solo en la oración? ¿Solo ahí en lo oculto, ahí en mi momento de oración? ¿O se refiere en todo mi manera de vivir? Porque al momento de llegar, hermanos, nosotros a la recámara de oración, nosotros ya debimos de haberlo honrado en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Santificar el nombre de Dios es exaltarlo por lo que Él es, uno, y dos, por lo que Él ha hecho. De manera, hermanos, que para santificarlo se necesita más que tener un conocimiento puramente intelectual. Tú a lo mejor los anotaste ahorita todos, eres tan diestro, tan rápido, los anotaste todos y dijiste, ya me lo sé. Ahorita yo voy a llegar y le voy a decir, Padre, tú eres Jireh, el proveedor, y tú eres el Shaddai, el todopoder. ¿Es eso suficiente? ¿O es en la manera en que yo he entendido cómo Él, en mi necesidad, Él me provee? Hay una total diferencia, hermanos. Pero sí es necesario conocerle. Y requiere de conocerle en esa intimidad de quién es Él. Y así como vimos esta lista de nombres que citamos anteriormente, que hablan de su carácter, un carácter tierno, un carácter amoroso, un carácter justo, un carácter misericordioso, también podemos ver a la vez cómo Él puede sanarnos, cómo Él puede salvarnos, cómo Él puede darnos paz en medio de la tribulación. Por ejemplo, los escritores de los Salmos, ellos sabían lo que esto significaba, de manera que en todo lugar ellos hablaban de la creación de Dios y de los acontecimientos que a lo largo de la historia Dios había hecho, contemplando esa majestad de Dios. Y se daban tiempo para meditar en ello. Consideraban a Dios como aquel que los libró de sus enemigos y que constantemente los protegía. Como era este Dios lleno de ira, ¿sí? Es decir, ellos siendo perseguidos, y vemos a este Dios lleno de ira, esa ira dirigida en contra de los que Él rechazaba y perseguían a su pueblo, y era en esa manera en donde ellos veían su amor, su cuidado, y donde esa ira mostrada ahí era esa prueba de su tierno amor por los suyos. Esto usted lo puede leer, lo puede ver en el Salmo 3, en el Salmo 4, en el Salmo 5, en el 7, en el 11. Hay muchos salmos. Por cuestión de tiempo ahorita no puedo dárselos todos, pero hay una cantidad impresionante de salmos que testifican de ello, de este tierno amor. Los salmos, hermanos, están llenos. Por eso también es importante, yo ahorita les decía, el libro de los salmos también nos sirve como una guía para poder nosotros orar y acercarnos al Señor. Pero estos salmos están llenos de esta idea de que hemos confiado, o de quienes hemos confiado en el Señor. Él es oidor de la oración de ellos. Él es el refugio en medio de la tormenta. Él es el que diariamente se preocupa, el que borra nuestras transgresiones, el que nunca abandona a sus hijos, ni siquiera en el momento de su muerte. ¿Se acuerdan? A mí me encanta esta expresión del salmista cuando dice: tú eres mi Dios, que me guías en esta vida y me guiarás más allá de la muerte. ¿Qué religión hace esto? ¿Qué Dios hace eso, hermanos? De no solamente a usted y a mí, a pesar de cómo vivimos nuestra vida, y Él nos perdona, y Él nos capacita, Él nos llena de su Espíritu Santo y de su gracia, nos ayuda a vivir en esta vida, y cuando morimos nos conduce hasta la vida eterna. Esto es maravilloso. Es más, es digno de una alabanza al Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Es por eso, mis amados hermanos, que el decir santificado sea tu nombre significa que quienes hemos sido introducidos en esta comunión con este tierno y amoroso Dios,
y Padre. Ahora Él nos invita a compartir esta experiencia con Él, de exaltarle, de darle toda la gloria, toda la alabanza a Él. Vemos al salmista inclusive exclamando en el Salmo 34, ¡hey, iglesia, pueblo, hermanos, engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre! También podemos ver, hermanos, los hechos de Dios en la historia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Salmo 76 al 80, podemos ver cómo Dios obra en la vida de su pueblo. Inclusive el Salmo 78 nos habla de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. ¿Qué decir del Salmo 106, 107, 118? Donde el salmista insta a que sus hijos y todos lo adoremos, glorifiquemos a Dios por sus hechos y sus maravillas. Por eso es importante conocer, hermanos. Por eso es importante leer la palabra de Dios, entender qué es lo que Él ha hecho en su pueblo y también en usted y en mí. De manera que quienes hoy en día sabemos lo que significa orar, santificado sea tu nombre, con todo gozo, hermanos, podamos magnificar, adorar, alabar al Señor cada día. Y que cuando despertemos, abramos nuestros ojos y podamos ver el cielo azul, aunque hoy en día en Monterrey ya está difícil, ¿verdad? Vemos el cielo así medio nebuloso y con smog, pero gracias a Dios que Él nos permite ver la luz del día. O que antes de acostarnos, pues también quisiéramos ver las estrellas, ¿verdad? Pero ahorita es bien difícil. Sí. Hermoso ver brillar esas estrellas en esa bóveda celeste hecha por Dios. Que alabemos a Dios cuando veamos su gloria reflejada, por ejemplo, en un día lluvioso y que de repente nos permite ver un arco iris. O cuando estamos frente al río o ante la inmensidad del mar. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento han estado frente al mar o de repente que se vean inmersos en un viaje dentro del mar y que voltees y no ves tierra y ves la inmensidad. Bueno, no es nada comparado con lo que es Dios. O al escuchar tal vez a un pájaro cantar, o sencillamente, hermanos, y yo es algo en lo que me maravillo también, como lo dice el Salmo 139, en contemplar cómo Dios nos hizo, a usted y a mí, cómo Dios en su sabiduría nos muestra cómo fuimos creados, cómo llega un momento en la noche, ¿no?, que usted y yo nos perdemos, ¿verdad? Llegamos y nos dormimos y no sabemos de nosotros. Y no decimos antes de dormir, a ver, pulmones, no quiero que se vayan a dejar de respirar. Corazón, quiero que sigas latiendo porque me voy a dormir. Dios en su perfecta sabiduría lo hizo así. O bien, hermanos, todo lo que, pensar en todo lo que Dios hizo. Porque estos ejemplos que le di yo es algo que nosotros podemos contemplar en la llamada naturaleza, ¿no? Pero quiero llevarlos de manera muy rápida, solamente a reflexionar. Por ejemplo, en Isaías 53, cuando dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá, está hablando de Jesús, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escucha esto, todos nosotros
nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es un botón. Pero ¿acaso esto no es suficiente, hermanos, para poder santificar a Dios? Para poder ir y entrar y decir: Señor, todo eso tú hiciste por mí, sin yo merecerlo. ¿Cuánto tiempo pudiera tomarnos eso? ¿Cuánto tiempo pudiéramos tomar en reflexionar de esto y agradecer a Dios el hecho de que Él haya tenido misericordia de nosotros? ¿Qué decir de Juan 3:16? Porque de tal manera me amó Dios a mí, que envió a su Hijo unigénito, para que si yo creo en Él, no me pierda, sino que tenga vida eterna. Eso también, hermanos, al momento de ir y santificar el nombre de Dios, habla de su carácter y de la salvación que nos dio. Por último, ¿qué decir de Romanos capítulo 5, verso 8, cuando dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros? Lo cantamos ahorita, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera. ¿No es eso acaso un motivo que nos pueda tener ahí tiempo de darle gracias al Señor, de santificarle a Él, de honrarle a Él, de reverenciarle a Él y de decirle: Señor, no tengo otras palabras más que agradecerte por lo bueno y maravilloso que has sido, por haberme salvado, por haber hecho a un lado mis pecados? ¿No es eso acaso suficiente, hermanos? Después de estas maravillosas y grandiosas muestras de amor, yo pregunto: ¿cómo no santificarlo? ¿Cómo no honrarlo? ¿Cómo no exaltar su nombre por todo lo que Él ha hecho en su creación, como lo vimos ahorita, pero también en nuestras vidas? ¿Cómo no amarlo, hermanos, de manera incondicional? Ese nombre que es por sobre todo nombre. Debe de haber en nosotros, mis amados hermanos, esa necesidad, un sentido de urgencia de orar al Padre y santificar su nombre. De manera que nuestra vida, hermanos, sea llena de tal manera que el nombre de nuestro Padre sea adorado, honrado, exaltado, glorificado, de tal forma que eso nos lleve a compartir lo que Él ha hecho por nosotros, y muchos otros que ahorita no están glorificándole, muchos otros no están santificándole, puedan en el futuro venir y honrarle. Por último, el nombre del Padre, y quiero que esto, si puede tomar nota, pero el nombre del Padre no será santificado por las personas que están a nuestro alrededor si antes usted y yo reconocemos su soberanía en nuestras vidas. Es decir, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Rey, nuestro Padre, y que nuestra vida, ojo, nuestra vida, así como nuestro cuerpo, se entiende, ya no es nuestro, sino es de Él de manera total y completa. Quiero invitarle, si me ayudas, Eli, quiero invitarle que ahí en su lugar, en la posición que usted quiera, de pie, sentado, postrado, oremos al Padre. No vimos toda la oración del Padre Nuestro, solamente vimos: Padre nuestro que estás en los cielos, la invocación: santificado sea tu nombre. Y quiero invitarle a que oremos juntos al Padre. Tome la posición que quiera, si quiere ponerse de pie, si quiere postrarse, pero que todos en esta sala podamos concluir este tiempo orando al Padre que está en los cielos. Padre, te damos gracias, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Padre y Dios,
que nos habla, Señor, de esto que tú nos has hecho, Señor, el ser hijos tuyos, Padre, por obra y gracia de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Sabiendo, Padre, que estamos nosotros en este mundo siendo peregrinos y extranjeros, y que un día, Señor, tarde o temprano estaremos morando contigo y con todos nuestros hermanos por la eternidad. Pero mientras que eso llega, Señor, que tú nos encuentres siempre honrándote, adorándote, exaltándote. Levante su voz, dele las gracias al Señor y dígale: Señor, hoy quiero santificar tu nombre. Quiero reconocer, Señor, que tú eres mi Salvador. Recuerda el día que el Señor le salvó. Recuerda el día y lo que su vida estaba pasando antes de que el Señor le salvara. Ese es un motivo para honrarle. Es un motivo para reverenciarle. Es un motivo para honrarle, para exaltarle. Señor, queremos santificar tu nombre, reconociendo que tú eres nuestro sanador. Sé que entre este pueblo también, Señor, tú te has manifestado en sanidades, te has manifestado en provisión, Señor, en liberación, en sustento, Señor, trayendo paz. Hay tantas cosas, Señor, por la cual glorificarte. Hay tantas cosas, Señor, por las cuales santificarte, Señor. También reconocemos, Señor, lo que tú has hecho en nuestras vidas sin nosotros merecerlo. Por eso, Señor, en esta mañana te honramos, Padre, te exaltamos, te rendimos adoración por habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. Cuando nosotros, Señor, estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados, tú estabas ahí, Señor, atrayéndonos a tu Hijo Jesús para que Él nos mostrara al Padre. Oh Señor, santificado seas por eso, Dios. Te exaltamos, te rendimos adoración porque has perdonado todos nuestros pecados. Aún, Señor, los que para el mundo pudieran ser los más terribles, Padre, tú has tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no santificar tu nombre? Si todo lo que nosotros éramos y que nos llevaba a la destrucción, a la ira, Señor, dice tu palabra que ha sido arrojado al fondo del mar, que ya no está delante de ti, Señor, para que de esa manera nuestra vida esté justificada. ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no exaltarte, Señor? Si tú pagaste nuestra deuda en la cruz, nosotros nunca hubiéramos podido pagar, Señor, el precio hasta que tú viniste, Padre, y enviaste a Jesús a morir en la cruz, pagando nuestra vida, redimiendo nuestra vida, poniéndose Él por nosotros, Señor. ¿Cómo no santificarte, Señor? Si tú, dice tu palabra, que nos resucitará, Señor, en el día postrero. Si dice tu palabra que has ido a preparar moradas eternas para nosotros. Si dice tu palabra que tú estás intercediendo por nosotros en los lugares celestiales. Y que has llenado nuestras vidas con tu Espíritu Santo, nos has sellado con tu Espíritu Santo y nos llenas de tu gracia cada día. ¿Cómo no santificarte, Señor? ¿Cómo no honrarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros? Muchas gracias, Padre nuestro que estás en los cielos. Tómese unos segundos y santifícalo. Le he dado varios motivos. Dígale: Señor, muchas gracias. Quiero honrarte con mi vida. Quiero adorarte con mi vida, con mi manera de vivir cada día.